Muy bien, mis amados y amadas del Señor, damos la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan en esta linda mañana, en este tiempo que Dios nos regala, que Dios nos concede para comenzar un estudio bíblico, para comenzar esta semana tomados de la mano de Dios. Damos la más cordial bienvenida a todos ustedes desde los diferentes medios donde se conectan. Algunos estarán aquí en la sala de Zoom, otros están a través de Facebook. Y por cualquier medio donde Dios te haya traído para escuchar la palabra de Dios, quiero que por favor estés con un corazón bonito para el Señor, dispuesto, diciéndole: Señor, vengo a aprender de ti, vengo a que tú me enseñes. Así que si tienes a alguien a tu lado, dile: por favor, hoy no me distraiga, porque vengo a estudiar la palabra de Dios. Quiero que Dios hable a mi vida, quiero que Dios me ministre. Por lo tanto, por favor, no me distraigas en esta mañana. Ya tendremos tiempo para eso. Este es el tiempo del Señor, el tiempo de consagración, para aprender, para capacitarnos, donde le hemos pedido al Espíritu Santo. Y si tú no lo has hecho, entonces inclina ahí tu rostro, oremos al Señor, digámosle: Espíritu Santo de Dios, por favor, habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que al transmitir tu palabra, poder de lo alto venga, Señor, y que cada una de las personas que están aquí, cada uno de mis amigos, mis hermanos, mis familiares y las personas que están aquí conectadas, Señor, y aún personas que quizás no conozco, pero que tu Espíritu Santo toque cada vida, toque cada corazón. Nos disponemos en esta hora para que tú hables a nuestra vida, Señor, para que tú ministres, Dios, y la expectativa que tenemos es que al terminar esta reunión salgamos con un mayor conocimiento, que nuestra fe crezca, que nos vayamos con la convicción de revisar nuestra vida para alinearnos a lo que tú tienes para nosotros, Padre. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Cuántos están bendecidos por el Señor? Levanta ahí tu manito. Coloca un amén si Dios te ha bendecido, si Dios te ha guardado, si Dios ha estado contigo. Y dile: Señor, gracias por este tiempo que hemos tenido de adoración. Ahora nos disponemos, Señor, para que tú hables a nuestra vida. Estamos trabajando con una serie de temas que lo hemos titulado así: temas de interés para la iglesia. Temas que tienen que ver con nuestra vida espiritual, temas que son básicos, elementales, y por lo mismo y tanto que son tan básicos y elementales, a veces los descuidamos. Hoy quiero tocar un tema que sé que nos va a ayudar mucho, sé que nos va a ministrar mucho, sé que va a despejar muchas dudas, sé que aquellos interrogantes donde muchas veces tú decías: bueno, pero es que yo llevo tanto tiempo en la vida cristiana y yo no veo cambio, no veo que mi familia cambie, no veo como una respuesta a mis oraciones. Parece que llevo mucho tiempo ahí en la brecha, orando por mis hijos, orando por mi familia, orando tal vez por alguna situación, no sé, tal vez económica, tal vez de salud, y yo no veo que suceda nada. Parece que como que Dios no contesta mis oraciones. Yo quiero decirles, para citar un ejemplo y comenzar con esta ilustración, es como si nosotros vamos en las horas de la noche, vamos a ingresar a un cuarto de nuestra casa y vamos a encender la luz. Entonces nosotros lo primero, lo más natural que hacemos es tocar el interruptor, y lo que nosotros esperamos es que obviamente la luz se encienda. ¿Es así o no? Eso es lo que tú y yo esperamos, que en el momento que accionamos el interruptor, entonces se prenda. Si no se prende, entonces nos vamos a sorprender. Si se prende, pues es lo normal, claro, pues se supone que tiene que prenderse la luz. Pero si no se prende, entonces tenemos que entrar a revisar. Y muchos nos preguntamos: bueno, ¿y qué pasó acá? Lo primero que hacemos es: ¿será que hay luz? Y no, pues sí hay luz, los vecinos tienen luz, ¿y qué será lo que pasó aquí en la casa? Entonces nos sorprendemos: ¿será que se dañó el interruptor? Entonces comenzamos a preguntar: ¿será el interruptor que está dañado? ¿Se rompería? ¿Qué pasaría? Miramos el bombillo, ¿y qué pasará con el bombillo? ¿Será que está flojo? ¿Será que se dañó el bombillo? ¿Será que se dañó? ¿O serán los tacos? ¿Serán los fusibles que se quemaron? ¿Qué pasaría? ¿O será que de repente no pagamos la cuenta de la luz? ¿Cierto? Eso es lo que nosotros, digamos, en forma natural, es lo que nosotros hacemos. Nos sorprendemos cuando la luz no se enciende. Y en ningún momento nosotros decimos: yo ya sabía que pronto nos iba a encender, es que esta electrificadora es un fracaso completo, eso a veces hay luz, a veces no hay luz. No, creo que a esta altura de nuestra vida ya tenemos completamente la convicción que siempre que oprimamos el interruptor, que activemos el interruptor, se va a prender la luz. Entonces cuando se prende, no nos sorprende. Lo que nos sorprende es cuando no se enciende la luz. ¿Sí? ¿Les pasa a ustedes eso? ¿A cuánto les pasa eso? Muy bien. Lo mismo sucede, mis amados. Lo mismo sucede en la parte espiritual.
lo natural sería, dentro de la lógica y lo que Dios tiene establecido, es que cuando nosotros oramos, entonces venga una respuesta. Eso es lo natural. Entonces, lo cotidiano debería ser que lo que nosotros oramos, entonces Dios va a dar una respuesta. Bien sea sí o bien sea no. Lo que nos sorprendería, y lo que nos sorprende muchas veces, es por qué nosotros, al oprimir, para citar simplemente un ejemplo y una analogía, al oprimir el interruptor de la oración, no se enciende, no viene nada a nuestra vida. ¿A alguien le ha pasado eso? Por favor, levante ahí tu manito con toda la confianza. Si a alguien le ha pasado, porque a mí también me ha pasado. Y yo, Señor, ¿y aquí qué está pasando? Eso sucede normalmente porque quizás hay algo que está obstaculizando, que no está funcionando correctamente, y es lo que hace que de repente la oración no sea contestada. Esa es la razón por la cual el Señor nos ha dado este mensaje, que creo que no lo vamos a alcanzar a tocar todo hoy. Vamos a manejar dos partes. Hoy vamos a mirar la primera parte de las 6 llaves para la oración contestada. Claves que nos ayudan para saber cómo viene respuesta a nuestra oración. Cuando Dios contesta. Claves para que tu oración sea contestada. ¿Cuántos quieren saber esas claves? Levanta ahí tu manito, por favor, para saber si estamos interactuando, si estamos conectados con el tema. Hoy quiero que estemos muy concentrados. Claves para que nuestra oración sea contestada. Y yo espero que esto se grabe en tu corazón. Escúchame, no solamente que lo registres en tu libreta, y si lo haces está muy bien, pero más que eso, porque es un tema muy sencillo. Son principios muy sencillos que nosotros como cristianos lo debemos tener grabado en nuestro corazón, porque son cosas muy elementales. Quiero decirles que no hay nada nuevo. Es decir, aquí no hay una super revelación. No hay absolutamente nuevo. Pero lo que sí necesitamos es recordar, porque lo que les voy a decir ustedes ya lo saben, pero es recordar, escúchenme muy bien, recordar estos conceptos que a veces nos profesionalizamos en la vida cristiana y los dejamos a un lado. Entonces necesitamos en un día como hoy volver a recordar de una forma que Dios hoy nos hable y que nosotros digamos, Señor, claro, yo había descuidado eso y es donde está el problema. Entonces vamos a mirar, porque pues a mí me gusta en el tema de la electricidad, de pronto me gusta mirar a ver qué pasa. De pronto, lo que pasa es que aquí hay un problemita y claro, estaba sulfatado el cable, entonces lo que hay que hacer es limpiarlo, cortarlo o tal vez cambiar, bueno, alguna cosa. Entonces tratamos de buscar dónde está la falla, por lo cual la luz no se encendió. Lo mismo sucede en la parte espiritual. Necesitamos mirar dónde está, en dónde se cortó esa conexión, para que nosotros, que no es lo que Dios desea, escúcheme en eso, y lo vamos a mirar por la palabra de Dios, no es lo que Dios desea, pero ¿qué está pasando? ¿En dónde estará el problema? Y yo quiero decirles, amados y amadas del Señor, con toda la certeza y con toda la seguridad en esta mañana, que el problema no es de Dios, que el problema creo que está de parte nuestra. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo o no? El problema somos nosotros. Hay un problema en nosotros, y por esa razón le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a mirar. Es como si tú tienes todo un manojo de llaves y tú vas a entrar a tu casa y comienzas a probar todas las llaves y resulta que no llevaste la llave que abre la puerta de tu casa. Y puedes tener muchísimas llaves, pero si tú no tienes la llave correcta, la puerta de tu casa no se va a abrir. Solamente cuando tú introduces la llave correcta y la giras, entonces se abre la casa. Lo mismo sucede en la oración, también para citar otra analogía. Lo mismo sucede. Tal vez no tenemos respuesta, no podemos accesar a ese lugar, no podemos estar en la presencia de Dios muchas veces porque tal vez la llave no es la correcta. Por eso vamos a mirar esas 6 llaves, pero hoy tocaremos tal vez la mitad de cómo nosotros vamos a tener una oración contestada, cómo vamos a tener la certeza, la seguridad que vamos encaminados, que tenemos la llave correcta. Si tú tienes la llave correcta y dices, no, yo no tengo ningún problema, yo sé que con esta llave voy a poder abrir. Pero si tú no tienes la llave correcta y si tengo una cantidad de llaves, la verdad no sé cuál sea la llave, no tengo la certeza. Lo que vamos a mirar es detectar esas 6 llaves que nos van a ayudar para nosotros tener una oración que realmente pueda tener eco cuando nosotros estamos ante la presencia de Dios. Y vamos a hablar de la primer llave. La primer llave para que nuestras oraciones, diga conmigo, sean contestadas. ¿De qué manera nosotros vamos a entrar al lugar de oración? ¿De qué manera? ¿Cómo es que nosotros accesamos a ese lugar de oración? Y la primera llave con la que entramos nosotros se llama la llave de orar en el nombre de Jesús.
Ese es el principio. Estoy hablando de cosas elementales básicas. Estoy hablando del ABC de la vida cristiana. Tú y yo no podemos orar, no podemos hablar al Padre si no es en el nombre de Jesús. La Biblia dice, por favor, para que ustedes me acompañen ahí, vamos a Juan capítulo 14, versículo 13. Juan capítulo 14, versículo 13. Dice la Escritura, escúchame, son palabras del Señor Jesucristo. Es decir, que estamos hablando de palabras mayores. Que esto no es una palabra de una persona que se le ocurrió colocar en la Biblia. No, es la misma palabra de Dios, es el mismo Jesús hablando. Las personas que tienen la Reina Valera, en algunas versiones, ustedes encontrarán que este versículo está en tinta roja. Y cuando se encuentra un versículo en tinta roja, quiere decir que son palabras que salieron de los labios del Señor Jesucristo. Y Él dijo lo siguiente: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Escúcheme. Dentro de la óptica del Señor Jesucristo, dentro de la perspectiva del Señor Jesucristo, lo que Él dice es que todo lo que nosotros le pidamos al Padre en su nombre, el Padre va a responder, el Padre lo hará, Dios lo hará. ¿Por qué? Porque Él desea que su Hijo sea glorificado. Él quiere glorificar a su Hijo, Él quiere glorificar al Señor Jesucristo. Escúchenme por favor. Por esa razón, cuando nosotros oramos en el nombre del Señor, entonces, claro, viene de parte de mi Hijo y entonces Él se complace en responder esa oración. ¿Sí? Vamos a mirar algunas cosas que son muy importantes. Yo sé que algunos tienen unos conceptos que son ya muy claros a esta altura, porque cuando la Biblia dice de todo, entonces hay que mirar qué es eso que corresponde a todo. La Nueva Traducción Viviente dice de este pasaje: pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Entonces noten cómo nos sigue aclarando el pensamiento de Dios. Recuerden que la palabra, la Biblia que nosotros tenemos, es el pensamiento de Dios. Por eso lo hablamos, es la palabra de Dios, es decir, Dios hablando. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, dice el Señor Jesucristo, y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Y noten cómo el Señor Jesucristo ratifica este concepto y este pensamiento en el versículo 14. Dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso está en la palabra de Dios. ¿Sí? Está escrito, es un pensamiento de Dios. En la Nueva Traducción Viviente, este versículo 14 dice de la siguiente manera. Escúchenme por favor con atención. Dice, es cierto. ¿Es qué? Diga conmigo, cierto, es cierto. Pídame en cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Pídame, es cierto. Es decir, Él quiere eso, Él anhela eso, que cuando sus hijos le pidamos algo, el Señor se complace en darnos lo que nosotros le pedimos. Este es un concepto que quiero que tengamos muy claro. Pero vayamos para seguir profundizando, por favor. Vayamos al libro de Juan, capítulo 16, versículos 23 y 24. Aquí Jesús hace énfasis de este mismo asunto que está hablando. Dice la Escritura, Juan capítulo 16, versículo 23 y versículo 24. Yo espero que estés con tu Biblia. Estos son pasajes que son muy claves. Si tú los puedes marcar muchísimo mejor para que los tengas en cuenta. Dice la Escritura, en aquel día no me preguntaréis nada. Dice, de cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, está hablando el Señor Jesucristo, os lo daré. Y el versículo 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Vuelve y ratifica, en mi nombre. Pedid y recibid, para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. Muéstrenme alguna persona que haga oración y que Dios le responda, una oración contestada. Y tú vas a encontrar una persona que está llena de gozo. Note que la Biblia dice, para que vuestro gozo, no el gozo de Dios, no el gozo, para que vuestro gozo, es decir, nuestro gozo sea cumplido. Lo más lindo, hablemos de forma teórica, lo más lindo sería que lo que nosotros le pidamos al Padre, el Padre nos lo responda. Así como en esta tierra, un hijo se acerca a su padre y dice, papá, es que quiero esto, y lo más lindo, lo que más alegría le daría al corazón del hijo, es que cuando el hijo nos pida algo, nosotros se lo demos. Eso le causa alegría. Es decir, este es el primer concepto que quiero que vayamos teniendo. Estamos hilando, estamos mirando porque hay digamos, los requisitos que demanda esto para que lo podamos tener claro. Dice Juan capítulo 14, versículo 16. Jesús hablando, dijo lo siguiente: yo soy el camino,
y la verdad, ¿y qué más dice la Biblia? Y la vida. Noten por favor esta parte final. Nadie es nadie. Nadie viene al Padre sino por mí. Noten entonces que Jesús está dejando algo muy claro. Y es que para poder llegar al Padre, necesariamente tenemos que ir en el nombre del Señor Jesucristo. No hay ninguna manera, no hay ningún atajo, no hay ningún caminito alterno para poder llegar al Padre si no es a través del Señor Jesucristo. Este es el primer concepto que tú y yo debemos tener muy claro cuando oremos. Tú no puedes orar en el nombre del negrito Felipe, tú no puedes orar en el nombre de San Gregorio, en el nombre de la Virgen fulana de tal. No. Siempre toda oración tiene que estar canalizada, tiene que ir siempre en el nombre de Jesús. Esta es una de las verdades que nosotros encontramos en la oración. Escúcheme, no hay forma de llegar al Padre sino únicamente por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Están de acuerdo conmigo? Por favor, levanten la mano, vamos a ir despacio. El propósito es que, por eso el tema que podría ser una sola reunión, quiero hacerlo en 2 reuniones precisamente para que los conceptos nos queden claros. Nosotros como cristianos debemos tener muy claro, las personas deben tener muy claro, lo que nosotros le debemos transmitir a las personas siempre tiene que ser esto, que no hay ninguna manera, no hay ningún camino por el cual una persona quiera llegar a Dios, quiera llegar al Padre, si no es a través de su Hijo Jesucristo. Lo voy a graficar de esta manera. Vamos a suponer que estamos buscando una dirección en un lugar que no conocemos. Entonces llega el momento en que tú te perdiste, no sé para dónde ir. Entonces de repente tú detienes a una persona que va por ahí por el camino y dice, discúlpeme, qué pena molestarlo. Es que voy para esta dirección. ¿Será que usted me puede colaborar? ¿Cómo hago para llegar allá? Y esa persona dice, sí, no se preocupe, mire. Lo que tiene que hacer es camine aquí derecho unas 3 cuadras. Después de las 3 cuadras, gire a la derecha y ahí usted va a encontrar una casa blanca. Váyase hasta esa casa blanca, es una casa que tiene una cerca de madera. Usted llega ahí. Usted voltea a mano izquierda y va a encontrar una calle que está cerrada. Entonces usted voltea al otro lado y camina unas 3 cuadras más y ahí va a encontrar la dirección. Entonces, espera un momentico. Es que no, a ver, ¿por qué no espéreme, yo anoto acá para poderme guiar mucho mejor? Repítame, por favor. Dice, bueno, no se preocupe. Yo voy precisamente muy cerca, yo voy por esos lados. Si usted quiere, entonces vaya conmigo y yo le voy guiando a dónde llegar. Y yo le digo exactamente dónde queda eso. Entonces no se preocupe, simplemente sígame, que yo voy para la misma dirección, voy por ahí muy cerquita. Entonces sígame. Esa persona se convierte como en el camino. Entonces nosotros, ok, yo voy detrás de esa persona porque sé que esa persona, como sabe dónde es, entonces no me va a dejar perder. Y esa persona lo lleva y dice, mire, aquí es. Gracias, muy amable porque me guió por todo el camino. Esa persona, escúcheme, esa persona no solamente le señaló el camino, sino que, por decirlo de esta manera, esa persona se volvió el camino. ¿Sí? ¿Me hago entender? Eso sucede en la vida cotidiana. Pues quiero decirle que en lo espiritual, Jesús no solamente nos indica el camino, sino que Jesús es el camino. Es decir, que cuando nosotros obedecemos, que cuando nosotros caminamos como Jesús dice, cuando nosotros seguimos las pisadas de Jesús, téngalo por seguro que vamos a llegar a ese camino, que vamos a llegar a la conexión con Dios. Vamos a estar con el Padre. Y esto es lo importante que nosotros tenemos, que marca completamente la diferencia con cualquier otra religión. Porque las religiones, de hecho, es que el cristianismo ni siquiera es una religión. El cristianismo es una relación con Dios. Los demás caminos colocan métodos humanos para pretender llegar a Dios. ¿Es así o no? Entonces, si usted hace esto, si usted hace lo otro, si usted se latiga, si usted se flagela, si usted sube de rodillas, si usted paga esta promesa, hay una cantidad de caminos para pretender que a través de esos caminos las personas puedan llegar a Dios. Pero el cristianismo, que no es una religión, sino que es una relación personal con Dios. Escúcheme, mientras las religiones tradicionales buscan los métodos humanos para poder llegar a Dios, el cristianismo es Dios acercándonos a Él a través de su Hijo Jesucristo. Esa es la razón por la cual Jesús vino a la tierra. Cuando Jesús viene a la tierra es para acercarnos al Padre, para crear ese puente de división que por causa de nuestro pecado estaba roto. El Señor viene y ahora dice, sígame que yo los voy a llevar al Padre. ¿Sí? Esto es para que vayamos entendiendo, por favor, el primer concepto.
Vamos a ampliarlo un poco más. Abran sus Biblias ahí en Efesios capítulo 2, versículo 18, por favor. La Biblia dice de la siguiente manera: porque por medio de Él, del Señor, del Espíritu Santo, por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu, y noten que ese Espíritu está en mayúscula refiriéndose al Espíritu Santo, por un mismo Espíritu al Padre. Entonces vayan notando, por favor. Por medio de Él es que nosotros podemos, una vez más, tener entrada al Padre. Cuando alguien diga, pero ustedes, ¿por qué solo Cristo y por qué Cristo? Entonces le decimos un concepto como ese, porque es que solamente por Cristo podemos entrar al Padre. Eso es lo importante. Ahora, entonces estamos aprendiendo la primer llave, estamos introduciendo la primer llave, estamos aprendiendo la primer clave para que nuestras oraciones sean contestadas. Es decir, estamos siendo guiados. Entonces alguno puede decir, y ya le hace clic. Dice, con razón, es que yo estaba orando en nombre de otra persona, o en mi propio nombre, o en mis propias fuerzas, pero yo no estaba utilizando la llave, esta primer llave que Dios nos está enseñando hoy, esta primer clave, por llamarlo de esta manera, para poder entrar al Padre. Y esa primer llave, esa primer clave significa orar en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? Orar en el nombre de Jesús, es decir, cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, estamos orando con su autoridad. Orando con su autoridad. Les grafico esto de esta manera. Cuando usted pone en un cheque su firma y le dice, mira, le voy a dar este dinero, pero le voy a girar un cheque. Entonces tú sacas tu chequera y le colocas la cantidad del valor del dinero que quiere transferir a esa persona y firma ese cheque. ¿Es así o no? Es lo normal. Cuando firma ese cheque, entonces esa persona va y se dirige al banco. Obviamente el banco de donde tiene la cuenta corriente esta persona. El cajero revisa el cheque. Mira, verifica que la cuenta sea efectiva, que tenga saldo. Verifica la firma, que la firma que está registrada corresponda a la firma del cheque. Y cuando verifica todo, entonces, si permítame un segundo, por favor, entonces saca el dinero y le entrega el dinero. Así funciona, ¿de acuerdo? Porque cuando firmó la persona, le está dando la autoridad, le está dando todo lo que necesita para que el cajero le pueda dar el dinero. En otras palabras, está diciendo, por favor, dele mi dinero a esa persona, yo estoy autorizando eso. ¿Qué pasaría si a ti te entregan un cheque y no firmaron el cheque? No firmaron. Y tú vas allá y de pronto te molesta, pero es que yo necesito la plata, yo necesito que me haga efectivo este cheque. Y dice, yo me muero la pena, pero es que ese cheque no está firmado. No importa que no esté firmado, pero por favor deme el dinero que yo lo necesito urgente. Lo más seguro es que posiblemente se meta en problemas. Pues no, señor, por favor, llámenme en la seguridad, señor, yo no le puedo entregar esa plata. Pero es que no le puedo entregar porque no tiene la firma, no está autorizado. Bueno, quiero decirles también que nosotros, cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos orando con autoridad. Pero escúchenme por favor, porque aquí quiero entrar en profundidad. Esto no se trata de simplemente rociar como si fuese un polvito mágico. Entonces ya estoy aprendiendo. Entonces lo que yo hago es cojo la oración y le digo, en el nombre de Jesús, abracadabra, y que lo que yo quiera se haga. No, eso no se trata así. Porque el nombre de Jesús no lo podemos utilizar como un amuleto, no lo podemos utilizar como un agüero, como un agua bendita o como unos polvitos mágicos para que simplemente diciendo el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, entonces las cosas vengan. Sí, porque eso también lo enseñaron, porque eso también tal vez el concepto para muchos lo tienen en su mente. Yo simplemente doy el nombre de Jesús. Es que esto implica algunas cosas que son muy importantes. ¿Qué implica, por favor? ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Si tú no sabes qué es orar en el nombre de Jesús, yo te lo voy a decir rápidamente en 4 principios que tú debes tener muy claro. Para que tú puedas orar con la autoridad que le da el nombre de Jesús, necesitas lo siguiente. Primero, número 1, podríamos decir, que tú obedezcas sus mandatos. Es decir, orar en el nombre de Jesús significa obedecer sus mandatos, obedecer su palabra. ¿Sí? Número 2, para los que están tomando nota,
que lo que tú estás orando sea algo que esté aprobado por Él, que sea aprobado por Dios. ¿Sí? Entonces tú estás orando en el nombre de Jesús. Entonces lo primero que tiene que ser que sea su mandato. Número 2, que sea algo aprobado por Dios. Número 3, que eso que tú estás pidiendo, que eso que tú le estás diciendo a Dios que te dé o que haga, eso tiene que estar dándole honor y gloria a Dios. Es decir, eso que Dios te va a dar, eso que tú le estás pidiendo, revisa por favor, esto que yo le estoy pidiendo, ¿le está dando gloria a Dios? ¿Está honrando a Dios? Número 4, tú tienes que saber que el Padre es glorificado por lo que nosotros hacemos en el nombre de Jesús. Es decir, tú no puedes pedir algo que sea algo vergonzoso, que sea algo pecaminoso. Y no siempre, como ya aprendí, entonces voy a orar en nombre de Jesús. Señor, voy a pedir como aquella mujer que les conté en alguna oportunidad, aquella mujer que está pidiendo por una persona, Señor, que él sea mi esposo, Señor, en el nombre de Jesús yo te pido que él sea mi esposo. Y cuando el pastor la confronta y dice, a ver, ¿por quién está orando? Estoy orando por una tal. Dice, un momentico, pero usted debe saber que él es casado. No importa, pero es que yo lo quiero. Y estoy orando en el nombre de Jesús. Pregunto, ¿será que está obedeciendo un mandato? ¿Será que esa oración es aprobada por Dios? ¿Será que Dios aprueba? ¿Será que Dios va a contradecir su palabra? Va a decir, no importa, desde que usted lo quiera, no importa, ore por él. ¿Será que eso le da honra y le da gloria a Dios? ¿Será que el Padre es glorificado cuando nosotros pedimos algo en el nombre de Jesús, cuando son cosas que están en contra de su palabra, en contra de la voluntad de Dios? Entonces fíjense que estamos mirando este primer punto, que es cómo nosotros oramos. La primer llave, que es orar en el nombre de Jesús. Pero para orar en el nombre de Jesús debemos tener estos 4, por llamarlo de esta manera, requisitos. Si usted no usa el nombre de Jesús, y si no lo usa de una forma legítima, es decir, legal, entonces tú no puedes pretender que Dios le responda a la oración. Tú no puedes pretender que esa oración sea contestada. Estamos hablando de las 6 llaves para que la oración sea contestada. Entonces noten que muchas veces la oración no es contestada, repito, como lo dije al principio, no por culpa de Dios. Él no tiene absolutamente nada que ver. Es porque, en primera instancia, nosotros no estamos orando en el nombre de Jesús. Y número 2, seguramente porque nosotros no estamos, lo que le estamos pidiendo a Dios no está conforme a su mandato, no estamos obedeciendo su palabra. Ahora, esto es bien importante porque la gente hoy en día está orando y está pidiendo oraciones que no son legítimas, oraciones que no se sabe si es la voluntad de Dios o no. Obviamente, escúcheme por favor, estoy hablando a los cristianos, estoy hablando al pueblo de Dios. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? Si se supone que tú estás orando, si tú eres un hijo de Dios, entonces aquí vienen, digamos, 4 requisitos importantes. Lo primero que tú tienes que hacer es asegurarte que tú eres verdaderamente salvo, que tú eres un hijo de Dios. Mas a todos los que lo recibieron, dice la Biblia Juan 1:12, mas a todos los que lo recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Tú tienes que tener la certeza, la persona tiene que tener la certeza, número 1, que es salvo. Eso es lo primero. Porque no puede una persona inconversa pedirle a Dios y que Dios le responda. Es que Dios no es el padre de él. Es que es como si el niño del vecino comienza a reclamarle, no, es que necesito que me dé unos zapatos, y como que no me da los zapatos, y un momentico, disculpe, es que tú no eres mi hijo, ¿por qué no le pides a tu papá? Es que yo no tengo responsabilidad contigo. Es que tú no eres mi apellido, tú no eres mi hijo, tú no eres de mi familia, ¿cómo me vienes a exigir de esta manera? Bueno, pareciese ser que en muchas ocasiones la gente le pide, Dios, es que deme esto, Dios, y Dios dice, discúlpeme, es que usted no es mi hijo. Yo tengo bendiciones contempladas. Yo tengo bodegas completas para bendecir a mis hijos, pero es que usted no es mi hijo. Entonces noten que lo primero, cuando una persona ora, tiene que asegurarse. O sea, tú no puedes orar de una forma, y a veces hasta de una forma desplicente, una forma como irreverente, pidiendo y reclamándole a Dios cuando ni siquiera es un hijo. Lo segundo, tú debes tener la certeza que eres un discípulo. Es decir, que te estás dejando formar por Él, que Dios está haciendo la obra contigo, que tú has propuesto en tu corazón y en tu vida comenzar a obedecerle y dejarte formar por Él. Recuerde que la palabra discípulo es uno que aprende.
Es uno que está ahí diciéndole, Señor, sí, cometemos errores, sí, claro, pero estamos diciendo, Señor, tú sabes que te quiero agradar. Señor, tú sabes que hay cosas que tengo que dejar. Y vas en ese proceso de discipulado. Te estás dejando formar. Estás obedeciendo la palabra. Escucha la palabra y la obedeces porque estás siendo formado. Pero si es una persona que escucha la palabra y no la obedece, no puede decir que es un discípulo. Un discípulo es uno que se deja enseñar. Por eso la palabra discípulo es ese, un enseñable, una persona que se deja enseñar. Y número 3, que debe estar en comunión con él para conocer la voluntad. Es decir, tú tienes que estar orando, tú tienes que estar ahí en la presencia de Dios, tú tienes que estar en comunión con Dios para conocer la voluntad de Él. Entonces muchas personas oran sin saber, sin conocer la voluntad de Dios. En este primer principio, esta primer llave que estamos mirando hoy, o primer clave, como tú le quieras colocar allá, es importante, porque si no accionamos esta primer llave, pues no vamos a poder accesar. Esto es como si fuese entrar a un lugar que tiene 6 puertas, por llamarlo de esta manera. Entonces pasamos la primera puerta. Entonces ahí seguimos avanzando. ¿Cómo llegamos a la segunda puerta? No basta simplemente con que nosotros oremos en el nombre de Jesús. Porque también es necesario, segunda llave, es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu. La segunda puerta que tenemos que accesar y la llave en la cual tenemos que accesar es orar en el Espíritu. Veamos por favor Efesios capítulo 6, versículo 18. ¿Estamos aprendiendo en esta mañana? Levanta ahí tu manito, por favor, si estamos bien de sonido, si estamos aprendiendo. Son principios que son muy importantes. Son principios que de una vez, escúcheme, de una vez van depurando cosas. Llegan muchas llamadas, llegan muchas consejerías. Pastor, ¿qué hago? ¿Qué esto y qué hago lo otro? Digo, hay que entrar a revisar. Vamos desde la raíz para mirar dónde está el problema. Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Note, Espíritu en mayúscula. Refiriéndose entonces al Espíritu Santo de Dios. Orando, dice la Escritura, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así como se debe orar en el nombre de Jesús, hay que orar en el Espíritu. Esto es importante que tú lo tengas en cuenta. Porque muchas veces nosotros hacemos nuestras oraciones, las hacemos en nuestra fuerza, las hacemos a nuestro acomodo, a nuestro parecer. Pero lo que el Señor nos está enseñando en esta mañana, o nos está recordando, ya les dije, o nos está recordando, es que las oraciones las tenemos que hacer en el Espíritu Santo. Casi al final del Antiguo Testamento hay un versículo muy interesante. Busque por favor Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Zacarías 12, 10. Dios habla de lo que haría en los últimos tiempos con los judíos, cuando esa nación venga a Jesucristo. Él está dejando ahí, porque es una palabra profética, le está diciendo lo que va a suceder con los judíos cuando digan, hoy sí estamos equivocados, sí, Jesús verdaderamente es el Mesías, sí es el Hijo de Dios. Y él va a decir, está diciendo acá proféticamente, algo, de pronto nuestros ojos lo ven o tal vez no lo vean, pero eso es lo que va a suceder. Está escrito una palabra y recuerde que la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero que su palabra no pasará. Y todo lo que está escrito se va a cumplir. Cuando el pueblo judío se dé cuenta, reconozca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, cuando reconozcan eso, entonces el Señor está diciendo algo. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David, refiriéndose al pueblo de Israel, y sobre los moradores de Jerusalén, escuche lo que dice, espíritu de gracia y de oración. Espíritu de gracia y de oración. Cuando nosotros analizamos este versículo, hay muchísimas cosas maravillosas que podríamos encontrar aquí en él. Pero me bendice mucho, me ayuda mucho, me edifica mucho esta parte que la Biblia dice en el Espíritu, es decir, que el Espíritu Santo está ahí. Muchos de los problemas y las dificultades que nosotros tenemos cuando oramos, yo no sé cuántos han tenido problemas al orar, cuántos como que llegan un momento y dicen, no, yo me bloqueo, yo ya no sé ni qué más decir. ¿Sabes por qué sucede eso? Sucede eso cuando tú dices, no, yo ya no sé cómo orar, yo ya no oro, yo ya como que perdí mi comunión con Dios, yo ya no sé ni cómo orar. ¿Sabe por qué se da eso? Se da eso porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Porque si estuviésemos llenos del Espíritu Santo, entonces nosotros estuviéramos todo el tiempo conectados con Dios, estaríamos alabando al Señor,
estaríamos orando y las oraciones fluirían. Porque nuestra parte espiritual está tan llena, porque tenemos tanto de Dios, estamos tan llenos del Espíritu Santo, tenemos la llenura del Espíritu Santo, que queremos fluir y queremos orar y estamos ahí alabando al Señor, aunque vengan problemas, aunque vengan pruebas. Entonces tú pasas por pruebas, pasas por dificultades, pero como tú estás lleno del Espíritu Santo, tú alabas al Señor, tú glorificas al Señor. Es más, tú le dices, Señor, gracias por esta enfermedad. ¿Cómo que gracias por esta enfermedad? Sí, Señor, gracias porque sé que detrás de todo esto que está pasando hay un propósito tuyo, hay una bendición tuya, Señor, que tal vez hoy no la puedo detectar, tal vez hoy no la puedo como percibir todavía, pero sé que tú vas a hacer algo. Gracias, Señor, por esta situación que estoy viviendo, aún en mi hogar, aún en la parte financiera, porque sé que tú vas a hacer algo. Y en lugar de renegar, en lugar de maldecir, en lugar de deprimirse, en lugar de dar lástima a los demás, entonces como tú estás lleno del Espíritu Santo, tú alabas al Señor. Y la gente dice, pero ¿a usted qué le está pasando? Si con tantos problemas, con tantas dificultades. Y mire usted cómo está alabando al Señor, mire usted cómo está de feliz, cómo está de gozoso. ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu Santo. Pero cuando una persona no está llena del Espíritu Santo, entonces ¿qué sucede? Apenas viene un problema, apenas viene una noticia, apenas viene una crisis, se deprime, ya no se quiere volver a conectar, ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere orar, ya no quiere leer la Biblia. Simplemente la respuesta está porque no está lleno del Espíritu Santo. Y aquí lo que le está diciendo el Señor, la palabra profética aquí en Zacarías, es que cuando en ese tiempo, entonces los va a llenar del espíritu de gracia y de oración. Escúcheme, está hablando para los judíos. Está diciendo que Él va a derramar sobre ese pueblo en ese momento el espíritu de gracia y de oración. Que sobre la vida de ellos, de los que moren en Jerusalén, va a venir la presencia de Dios y los va a llenar. Pero escúcheme muy bien. Para nosotros no aplica eso. Eso es un pasaje que es para el pueblo de Israel. Para otros no aplica eso. ¿Por qué razón? Porque en el momento que la persona nace de nuevo, viene el Espíritu Santo de Dios. Escúcheme, y el Espíritu Santo de Dios viene de una forma completa. Eso no es que Él viene por pedacitos, no es que viene por partes, no, Él viene completamente. Pero nosotros vamos llenándonos en la medida que estamos conectados con Dios. En la medida que nosotros estamos ahí en la comunión con Él. En la medida que no nos dejamos descomponer por los problemas ni las crisis, sino que estamos ahí buscando de Dios, estemos bien o estemos mal. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, y en todo me gozo en el Señor. Dice la escritura en el libro de Judas, capítulo 1, verso 20. Bueno, de hecho tiene un solo capítulo, que es el capítulo 1. Esta es una pequeña epístola que está ahí en el Nuevo Testamento. Judas 1:20 o versículo 20 dice lo siguiente: pero vosotros, amados, edificados sobre toda, escuche lo que dice la palabra, sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ahí está la clave. Escuchen, mis amados. La Biblia dice que nosotros debemos orar en el Espíritu Santo. Esto es importante que tú lo tengas en cuenta, que nosotros oremos en el Espíritu Santo. Ahora, yo no sé si tú habías notado eso. ¿Por qué es tan importante? Y hago la pregunta, ¿por qué creen ustedes que es tan importante orar en el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque así, escúcheme por favor, así como hemos aprendido la primera llave, que cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, entonces estamos orando con autoridad. También cuando nosotros oramos en el Espíritu Santo, cuando oramos en el Espíritu, estamos orando con fortaleza. Estamos orando para que Él nos ayude. Es decir, no estamos solos, sino que activamos al Espíritu Santo, por llamarlo de esta manera, aunque Él todo el tiempo está activo. Pero por llamarlo de esta manera, como que nos conectamos con el Espíritu Santo. Entonces ya no eres tú en tus fuerzas, ya no eres tú ahí en tu capacidad, sino que ahora el Espíritu Santo está contigo. Escúcheme, el Espíritu Santo sabe orar, nosotros no sabemos orar. El apóstol Pablo dijo lo siguiente en Romanos capítulo 8, versículo 26, para fortalecer este concepto, para que tú tengas el principio bíblico, para que tú tengas el soporte bíblico. Romanos capítulo 8, versículo 26. El apóstol Pablo anotó lo siguiente: y de igual manera, el Espíritu, y noten también que lo está hablando en Espíritu en mayúscula, comienza con mayúscula, que se refiere al Espíritu Santo, porque cuando tú encuentras en la Biblia que está Espíritu en mayúscula, está refiriéndose al Espíritu Santo, no está hablando del Espíritu nuestro,
sino que no habla del espíritu del hombre, sino que está hablando del espíritu de Dios. Escuche lo que dice. Y de igual manera, el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es decir, que cuando estamos débiles, es el Espíritu Santo que nos ayuda en esa debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, ¿qué? Indecibles. Esto es importante que lo tengas en cuenta. En la Nueva Traducción Viviente, este pasaje dice de esta manera: y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades o en nuestra debilidad. Por ejemplo, dice esta versión, por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no puede expresarse con palabras. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Escúchenme, mis queridos amigos y hermanos en el Señor. Cuando tú oras, no lo puedes hacer sin el Espíritu. Me refiero al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no lo puede hacer sin ti. Tenemos que ir de la mano con Él. Es decir, tú no puedes orar en tus fuerzas sin la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no puede hacer las cosas, es decir, poder, claro que puede porque Él es todopoderoso, pero Él necesita que nosotros estemos con Él. Es decir, tú no puedes decir, ay Dios, pues mire a ver, no. Tú tienes, por eso el Señor muchas veces, cuando por ejemplo aquel ciego se encontró con el Señor Jesucristo y el Señor le dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Muchos dirían, a ver Señor, pues está ciego, pues que recobre la vista. Pero el Señor precisa, el Señor necesita, el Señor quiere que nosotros estemos con Él. Señor, que recobre la vista. Es necesario que tú estés orando. Tú no puedes dejar que otros sean los que oren por ti, por tus necesidades, por tus problemas, por la situación de tu familia y demás. Eres tú que tienes que estar ahí. Eres tú que tienes que estar en la brecha, pero ahora lo que estamos aprendiendo es que no oramos en nuestras fuerzas solos, sino que necesitamos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo de Dios nos inspira. El Espíritu Santo de Dios nos guía. Recuerde que la Biblia dice que Él nos conduce a toda ¿qué? A toda verdad. El Espíritu Santo como que nos da la fuerza. Cuando ya no sabemos qué hacer, entonces nos conectamos con Dios, leemos la Biblia y el Espíritu Santo comienza a obrar, toma una palabra, toma un versículo, toma una frase y entonces nos llenamos de fe. Sí, Señor. Entonces leemos un pasaje de alguien que pasó por crisis, encontramos ahí un relato de una persona que no sabía qué hacer, que era estéril durante mucho tiempo, que no tenía resultados, que todo el mundo se burlaba de ella, pero que de pronto el Señor se acordó de ella y vino. Entonces tú dices, bueno, yo también estoy pasando por una esterilidad, tal vez no física, puede ser económica, puede ser con la familia. Dices, Señor, gracias. Entonces te llenas de fe. Entonces tú te comienzas a conectar con las cosas de Dios. Nosotros que somos humanos, somos débiles. Y nosotros tal vez queremos hacer muchas cosas, pero ustedes lo saben que nuestra carne, diga conmigo, es débil. Y nos dejemos arrastrar. Y vemos cualquier cosa, ya nos deprimimos. Y por cualquier situación, entonces ya nosotros tendemos a echarnos para atrás, por llamarlo de esta manera. Pero cuando nosotros oramos en el Espíritu Santo, entonces Él nos ayuda. Dice la Escritura que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando tú te sientes débil, cuando tú te sientes tentado, cuando tú sientes que no tienes fuerzas, que estás enfermo. Tú sabes que cuando uno está enfermo ya no quiere hacer nada, se siente como decaído, deprimido, como que no. El Espíritu Santo en esos momentos de debilidad es el que nos ayuda. Yo sé que muchos de los que estamos aquí, y quiero levantar la mano en primera instancia, que muchas veces nosotros fallamos en nuestra vida de oración. Que muchas veces nosotros nos proponemos, vamos a orar, vamos a conectarnos con Dios, pero muchas veces no pasa de una emoción, porque a los 2-3 días otra vez volvemos a lo mismo. Y entonces nosotros decimos, ay Señor, ¿cómo hago? Yo quisiera orar más, yo quisiera meterme más contigo. ¿A cuánto les pasa eso? ¿Cuántos están conmigo en este pensamiento? Que queremos estar como más metidos con las cosas de Dios, pero entonces vino el problema, entró la llamada, vino la circunstancia, el problema con la hija, el problema con el esposo o la esposa, lo despidieron del trabajo. Entonces, como que entre más busco de Dios, entonces como que menos. Entonces llega el familiar y dice, ustedes ¿para qué oran? Eso es perder tiempo, eso vayan bien, cojan oficio. Y entonces muchas cosas vienen en nuestro entorno que como que nos hacen desconectar. Y entonces decimos, Señor, ¿cómo hago? Yo no puedo hacerlo. Les diré algo, mis amados. Nosotros necesitamos siempre estar conectados con Dios. A veces nosotros oramos mal y ese es otro problema. A veces nosotros como que pedimos cosas por pedir. Y entonces como no tenemos una dirección clara.
Tenemos que reconocer que somos débiles, como le pasó al apóstol Pablo, hasta el punto que él llegó a tener el discernimiento, hasta el punto que vino la revelación y pudo entender que cuando él era débil, entonces se hacía fuerte. Claro, yo no puedo en mis fuerzas, pero ahora estoy aprendiendo que no voy a orar más en mis fuerzas, sino que voy a orar con la guianza del Espíritu Santo, con la inspiración del Espíritu Santo. Voy a orar con la capacidad del Espíritu Santo, no en mis fuerzas. Ahora, dice la Escritura, pues no sabemos, noten cómo agrega algo más, pues no sabemos qué pedir como conviene, dice, eso no lo sabemos. ¿Qué sucede? Yo no sé si alguna vez has pensado en eso, que nosotros a veces oramos, y yo lo digo, tengo que decirlo en esta mañana, en esta hora, tengo que decirle que muchas veces, pastor, ore por tal cosa, ore por fulano de tal, ore por mi hijo, ore por mi hija, ore por esta situación. Entonces uno comienza a orar sin conocer. Estos días estudiando Santiago podíamos entender eso, que nosotros lo primero que tenemos que hacer es ir a la presencia de Dios y conocer su voluntad. Para que basado en conocer la voluntad de Dios, entonces ahora sí podemos direccionar la oración, porque ya conocemos la voluntad de Dios. No se trata simplemente de estar orando por orar. Escúchenme por favor. Aquí hay algo que vamos a recordar, porque esto es importante, recordar en lo que tiene que ver con el tema tan importante como la oración. ¿Qué recordamos nosotros? Que cuando nosotros vamos a orar, no nos podemos llenar de una cantidad, un cuaderno de una cantidad de oraciones y oremos por esto y por esto y por esto. Si a mí me dicen, pastor, mire, vamos a hacer un listado de lo que vamos a orar. Pastor, mira, ahí le pasamos ese listado para que ore. Yo sé que muchos de los que están aquí pueden estar necesitando oración. Y si yo me dedico a orar por todas las necesidades de ustedes, creo que las 24 horas no me van a alcanzar. Si yo le sumo mis necesidades, mis peticiones, mis rogativas al Señor, más la de cada uno de ustedes y la de su familia, pues téngalo por seguro que no me alcanza el día para poder orar. Y entonces escúcheme, porque aquí vamos a aprender algo bien bonito. Porque si nosotros lo hacemos así, de estar orando por todos y por todo, si sacamos un listado y comenzamos a orar y hacemos reuniones de oración y vamos a estar orando por todo y por todo, entonces en lugar de que sea un caudaloso río, es decir, un río muy caudaloso donde podamos movernos y fluir, entonces al contrario se va a convertir como por llamarlo de una manera, un pantano estancado, porque no vamos a ver resultados. Escúchenme por favor esto. La oración, para que pueda ser poderosa, tiene que ser canalizada. Es decir, direccionada, puntual, específica. No es, Señor, bendíceme. ¿En qué? ¿Qué necesitas? Cuando alguien me dice que está orando por mí, quiero decirles en esta mañana, cuando alguien me dice, pastor, es que estamos orando por usted, pastor, yo me siento de verdad increíblemente bendecido y le doy gracias. Hay hermanos que me dicen, pastor, estamos orando todos los días por usted. Estamos orando por la iglesia y eso me bendice mucho. Pero de cierta manera, mientras algunos están orando por mí, mientras algunos están orando por nosotros, yo quiero decirles que hay millones de personas, millones de seres humanos por los cuales nadie ora. Ahora, no estoy diciendo que no oren por mí. Yo lo que quiero tener en claro, dejar claro es lo siguiente. Yo no deseo estar en tu lista de oración simplemente porque tú digas, hay que orar por el pastor. Tenemos que orar por el pastor. Y que, sí, ya me acordé, tengo que orar por el pastor. Yo quiero que sea el Espíritu Santo de Dios el que coloque eso en tu corazón y que un día tú, estoy poniéndome como un ejemplo, y que un día tú te levantes y digas, el Espíritu Santo me colocó orar por el pastor. Escúcheme, una cosa es por las peticiones, por los mensajes que me llegan, pastor, para orar por esto, por esto y por esto. Y otra cosa es que uno se levante un día, que Dios le muestre, tengo que orar por fulano de tal, tengo que orar por el hermano fulano de tal. Es muy diferente. Es mucho más efectivo cuando el Espíritu Santo coloca eso, porque uno sabe que es conforme a la voluntad de Dios. Por favor, vamos entendiendo esto. Cuando nosotros oramos por las personas de una manera individual y que tomamos el listado, yo tengo aquí el listado en mi cartelera de la iglesia, mis hermanos, y yo oro por ustedes. Cuando nosotros oramos, a veces, no sé, voy a orar pero yo no sé cuál es la necesidad. Yo no sé qué es lo que está pasando. Y quizás yo estoy orando por algo por lo cual no es la necesidad. Por ejemplo, puedo estar orando por la salud de esa persona cuando el problema es finanzas. O puedo estar orando por finanzas cuando el problema es familiar, por un hijo o por algo que está pasando. A veces nosotros no sabemos ni por qué estamos orando. Para citarles un ejemplo. Resulta que te llaman y te dicen, mire, es que la tía Rosita está enferma.
¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Cuando nos dan esa noticia, y entonces te llama y dice, la tía fulana de tal está enferma. ¿Es así o no, mis amados? Que cuando nosotros comenzamos a orar, entonces lo hacemos de esta manera. Señor, que la tía Rosita recupere su salud. Restaura, Señor, por favor, la salud de mi tía Rosita, Señor. Tú sabes que yo la quiero, Señor. Por favor, restaura la salud de ella. Quítale esa enfermedad, Señor. Haz un milagro, Dios. Levántala de ese lecho de enferma, por favor. Señor, utiliza a los médicos. Haz algo poderoso, Señor. Haz evidente tu poder, Señor. Que mi tía Rosita no se muera, Señor. Más o menos es ese tipo de oraciones que nosotros hacemos. Pero ¿cuántos saben que quizás Dios está preparando a la tía Rosita para llevársela al cielo? Y que esa es la voluntad de Dios. Entonces fíjense cómo nosotros podemos estar orando por alguna cosa que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí notan, por favor? Hay personas que dicen, no, es que la voluntad de Dios es que todos sean sanos. No es cierto, no es cierto. Porque llega el momento, hay unos tiempos donde el Señor dice, ya, es el tiempo donde yo quiero traer a mi hijo para acá. Entonces, por eso es tan importante siempre orar conforme a la voluntad de Dios. Y tú oras para que la tía Rosita todavía se quede aquí en la tierra. Pero cuando tú vas a la Biblia, por ejemplo, el pasaje de Juan, capítulo 17, versículo 24, que son palabras del Señor Jesucristo, Él orando al Padre, mire la oración del Señor Jesús. Padre, aquellos que tú me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Una pregunta sencilla. ¿A dónde está Jesús? ¿No está en el cielo? Y Jesús está orando, que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Entonces noten que cuando hablamos del tema oración, tenemos que entender muy claro, porque la tía Rosita todavía está aquí en la tierra, pero el Señor está pidiendo que ella esté con Él ya. En las reuniones de oración, cuando se ora por personas que están enfermas, ustedes recordarán que siempre se ora pidiendo sanidad por ellas. Entonces la gente dice, pues lógico, si están enfermas, pues lo que hay que pedir es por sanidad. Pero ¿cuántas veces se ora por la salvación de esas personas? Fíjense que nos centramos y canalizamos la oración solamente para sanidad, pero no sacamos el tiempo para orar por la salvación de esas personas. Y esto me hace pensar lo siguiente, mis amados y amadas del Señor, que parece que estamos más interesados en mantener, escúcheme, en mantener a los salvos fuera del cielo que a los perdidos fuera del infierno. Y esto es importante entender, porque por encima de la sanidad de una persona en la parte física, más importante que la sanidad es la salvación de las almas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ahora, si como consecuencia, como resultado o adicional a que Dios sanó el cuerpo, o mejor, Dios le dio la salvación, Él además como añadidura la sana y le da otros años en esta tierra, bendito Dios. Pero el propósito central, el propósito principal debiese ser que nosotros oramos por la salvación de esas personas. Por eso les digo que no sabemos cómo orar. Entonces oramos y comenzamos a tener unas oraciones ya prediseñadas, prefabricadas y salen ya algo como instintivo. A veces nosotros señalamos a la iglesia tradicional y es que ustedes solamente lo que hacen es rezar y rezar y rezar. La palabra rezar es repetir. Pero ¿no te has dado cuenta que a veces como pueblo cristiano, a veces como cristianos, también lo único que hacemos es rezar, repetir las mismas oraciones todo el tiempo? Pero no estamos pidiendo la voluntad de Dios. No sabemos cómo orar. ¿Quién nos ayuda en esto? El Espíritu Santo de Dios. Ustedes recuerdan a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, una de las cosas que él hacía era perseguir a los seguidores de Cristo. Antes de que obviamente se convirtiera en el gran apóstol Pablo. Pregunto, ¿cómo oraba la iglesia en relación con Saulo? Si yo hubiera estado en esa época, escúcheme, si yo hubiera estado en esa época donde Saulo está persiguiendo a los cristianos, donde Saulo está siendo cómplice para que maten a los cristianos, y si yo hubiera estado en ese tiempo, yo, no sé ustedes, yo hubiera tal vez orado de esta manera. Señor, mira este Saulo de allá de Tarso. Mira cómo nos está persiguiendo. Mire cómo está siendo cómplice para que maten a los cristianos. Señor, elimínalo. Señor, evapóralo.
Señor, haga con él algo. Llévatelo, Señor. Sería parte de las oraciones que nosotros o que yo le haría al Señor. Y cuando yo le digo, Señor, haz algo, ciertamente que Dios hizo algo, pero no precisamente lo que yo le estaba pidiendo, sino que el algo que el Señor hizo con Saulo de Tarso fue que Dios lo transformó en ese Saulo de Tarso, lo convierte en el gran apóstol Pablo. ¿Dios hizo algo? Sí. Pero fíjense cómo nosotros oramos con una dirección y Dios tiene un propósito. Entonces, cuando hablamos de que no sabemos cómo orar, tenemos que decirle, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a entender, que podamos conocer el propósito. A veces no sabemos ni siquiera lo que le pedimos al Señor. Y eso es lo que necesitamos. Yo puedo pedir muchas cosas. Y entonces el Espíritu Santo, que es el que sabe orar, le dice a Dios de esta manera, por llamarlo, no sé cómo lo hará, pero pues para tener como una gráfica. Señor, esto es lo que está pidiendo Henry. Henry le está pidiendo esto, Señor. Pero Dios, en realidad, lo que él necesita es esto. Noten, mis amados. Por eso es que es tan bonito cuando nosotros aprendemos a orar en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, entonces, nos ayuda en nuestras debilidades. Cuando nosotros no sabemos cómo orar, cuando nosotros no sabemos por qué orar, cuando no tenemos la fuerza, cuando no tenemos la capacidad, cuando no tenemos la energía, cuando no tenemos el deseo de orar, el Espíritu Santo está con nosotros. Pero el Espíritu mismo dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es el Espíritu Santo el que está ahí gimiendo. Esta palabra de gemidos indecibles es, en el original, era utilizada para dar a entender, para dar a conocer los dolores de una mujer cuando iba a dar a luz. O sea, es el Espíritu Santo que está ahí clamando, el Espíritu Santo que está gimiendo por nosotros. Por eso es muy importante, mis amados. Entonces, hemos aprendido 2 llaves. Primer llave, que debemos orar en el nombre de Jesús. Lo segundo, que debemos orar en el Espíritu Santo. Eso ya, digamos, es la base de lo que necesitamos comenzar a trabajar. Ya dijimos que para orar en el nombre de Jesús tenemos que ser salvos. Tú no puedes utilizar un nombre que no es legítimamente para ti. Cuando tú eres un hijo de Dios, entonces te haces legítimo y puedes orar legítimamente. Y para orar en el Espíritu Santo, entonces dijimos que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Ahí van quedando tareitas para nosotros. Llave número 3. Debemos orar en obediencia a Dios. Diga conmigo, debemos orar en obediencia a Dios. Yo diría que es una necedad, una malvada necedad. Escuchen lo que les voy a decir, por favor. Presten mucha atención en este principio. Es una necedad pretender, esperar que Dios escuche mis oraciones cuando yo no estoy viviendo en obediencia a Él. ¿Me escucharon? Es necedad cuando tú o yo estamos orando, cuando alguien está orando y esa persona no está caminando en obediencia a Dios. Diga conmigo, es necedad. Ahora, lo triste es que hay personas que tienen la idea, por decirlo de esta manera, que Dios le bendecirá, aunque ya saben que están caminando en desobediencia. Esto es algo que es lamentable. Algo donde las personas tienen que como sacudirse y decir, a ver, un momentico. Pongamos los pies en la tierra. Tú estás caminando en desobediencia a Dios y estás esperando que Dios te bendiga. ¿Cómo es esto? Porque no hay una congruencia. Porque Dios no puede contradecir su palabra. Porque Dios es muy claro. Esto simplemente es como conectarnos en el sentido común. Y si alguien está viviendo de cualquier manera, no puede pretender que Dios le conteste sus oraciones. Porque si Dios le contesta sus oraciones, aunque está viviendo en desobediencia, aunque está viviendo en pecado, entonces como si Dios le estuviese diciendo, no importa cómo estás viviendo. Entonces yo te animo, yo te insto a que sigas viviendo de esa manera. Y es como si Dios estuviera, escúcheme, como si Dios estuviera recompensando el pecado. Y Dios no hace eso. Parta de esa base. Entonces la persona, y eso es, hay un número grande de personas que quieren hacer lo que quiera, que quieren vivir en anarquismo, hacer lo que se les antoja en la vida,
pero sin embargo están orándole a Dios para que Dios los bendiga, para que Dios les responda a sus oraciones. Estamos hablando de las llaves que se necesitan para que sean oraciones contestadas. Y dentro de esto, entonces nosotros tenemos que mirar, ¿será que yo estoy caminando en obediencia a Dios? ¿Será que yo estoy siguiendo su palabra? ¿Será que cuando Dios me dice algo, cuando yo sé que eso está mal delante de Dios, yo estoy obedeciendo lo que Dios me dice? Algunos van a decir, ahora estoy entendiendo por qué las cosas me están saliendo mal. Ahora estoy entendiendo por qué no tengo resultados en mi vida. Ahora estoy entendiendo por qué oro y oro y oro y oro y pido que todo el mundo ore cuando yo no estoy viviendo en obediencia a Dios. Hay un salmo que son de los salmos que tú tienes que tener ahí resaltado en tu Biblia. Y como tienes tu Biblia, entonces yo te invito a que abras el Salmo 66 a la altura del verso 18. Un salmo que tú tienes que tenerlo, repito, subrayado. Porque es muy importante. Porque tú lo tienes que tener no solamente subrayado en tu Biblia, sino que lo tienes que tener aquí en tu mente y en tu corazón para que tú sepas qué es lo que dice Dios. Somos muy dados para reclamar las promesas de Dios. A veces hay algunos que dicen, donde hay una promesa yo resalto y Señor, tu palabra dice, y comienzan a reclamar cosas. Este es de los salmos que tú tienes que tener resaltado. Este versículo. Dice David, Salmo 66, verso 18. Si en mi corazón yo hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Escuche lo que dice, quiero repetirlo. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Qué es lo que está diciendo? Ahí lo tienes en tu Biblia, ahí está en ese papel o en ese dispositivo que tú tienes. Ahí está escrito. Eso no está inventado, está ahí colocado y es palabra de Dios. Y tú no tienes que ser, escúcheme, tú no tienes que ser un científico aeroespacial o tener doctorados o teología o haber terminado seminarios y lo demás para poder entender este principio. Porque es algo que es muy básico, es algo que es muy elemental. ¿Es así o no? ¿Es verdad o no? Es fácil de entender. Muchos hablan de las grandes promesas en la oración. Señor, es que tú dices esto, Señor, es que tú dices... Sí, pero eso es una promesa. Si en mi corazón dice, yo hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. En otras palabras, está diciendo, si yo no me hubiese arrepentido de mi pecado, si yo no me arrepiento de mi pecado, porque me gusta mucho como lo dice la Nueva Traducción Viviente, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Es decir, que mientras se guarde iniquidad, Dios no va a escuchar. Hay una barrera, una muralla, hay un cambuche que está colocado. Porque Dios no escucha al pecador. Porque Dios dice, es que tú no te has puesto, no te has alineado. Y la persona se puede desgargantar, puede quedar afónica, puede muchísimas cosas y puede ungir con lo que sea. Y puede pedir que oren por él. Pero si ahí, en ese punto, no ha solucionado el problema, pues de ahí en adelante es en vano lo que pueda hacer. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. La palabra iniquidad, para que si alguien de pronto se pregunta en esta mañana, ¿pero qué es iniquidad? Iniquidad quiere decir hacer trato con el pecado. ¿Hacer trato con qué? Con el pecado. Es decir, estar de acuerdo, compaginar con pecar. Esa es lo que la palabra iniquidad. Pero también hay otra definición en lo que es iniquidad, es sentirse en paz haciendo el pecado. ¡Wow! Sentirse en paz, es decir, sé que estoy pecando, pero estoy bien, no me incomoda. Sé que estoy mal con Dios, pero me he acostumbrado, me he acomodado a vivir con ese pecado. Aunque yo sé que estoy mal con Dios. Esa persona que tiene ese pensamiento es lo que la Biblia dice que está viviendo en iniquidad. Y si esa persona está en iniquidad, el Señor no lo escucha. Es muy sencillo. La palabra de Dios es muy sencilla. Nosotros la queremos complicar. ¿Cuándo la complicamos? Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero queremos hacer las cosas a nuestra manera. Cuando escuchamos la palabra de Dios, pero queremos hacer lo que todo el mundo hace. Ahí se complica la vida. Pero cuando una persona escucha la palabra y dice, sencillo, si Dios lo dice, yo lo voy a hacer. Ahí la vida fluye mucho mejor. Ese es el gran problema, mis amados. Por eso, para terminar en esta mañana, les he dicho que son 6 llaves. Así que no te pierdas el mensaje del próximo domingo. 6 llaves que nos ayudan para nosotros revisar. 6 llaves que nos dan el acceso para poder entrar a la presencia de Dios, para poder estar ahí en comunión con Dios y que nuestras oraciones puedan fluir. Hay personas que dicen, no, es que el Señor Jesucristo murió por nosotros y tenemos acceso. Sí, siempre y cuando tú seas un hijo de Dios. Porque esa es una promesa que Dios tiene para sus hijos. Ahora, si tú no has tomado la decisión, quiero decirte en esta mañana, si tú no has tomado la decisión
Yo te invito a que en los próximos minutos podamos orar al Señor. Si tú tal vez llevas tiempo en la vida cristiana, o tal vez te conectas hoy por primera vez, o tal vez tú asistes a la iglesia pero no has entregado tu vida a Cristo. Tal vez tú no te has entregado a Cristo, tú no tienes la certeza, la seguridad de tu salvación. Si tú simplemente lo único que tienes es una religión, pero no tienes una relación personal con Él, yo quiero invitarte ahí donde tú estás, que por favor cierra tus ojos, inclines tu rostro en señal de reverencia. Si tú no habías tomado esta decisión, yo quiero invitarte a que ahora tú ores con tus propias palabras y le digas al Señor: yo simplemente te quiero guiar. Y que le digas: querido Dios, esta mañana he escuchado este mensaje y yo reconozco, Señor, que soy pecador. Y como soy pecador, Señor, yo sé que merezco un justo juicio. Porque tal vez estoy viviendo en pecado. Porque tal vez estoy practicando algún pecado. Pero al escuchar esta palabra, Señor, quiero acercarme a ti, Señor. Quiero recibir de tu gracia. Quiero recibir de tu misericordia. Y suplicarte por los méritos de tu Hijo Jesús, que vino a esta tierra y que murió por mí, Señor. Pedirte por favor que me perdones. Señor, tú hoy me das una palabra. Tú hoy me das unas llaves para poder estar delante de ti. Reconozco que he vivido apartado de ti. Reconozco que he querido vivir en mi pecado. Pero sin embargo quiero que tú hagas milagros en mi vida. Pero hoy me doy cuenta que no resulta. Tal vez esa es la razón por la cual Dios te tiene en esa condición. Y Dios ha permitido eso, aún esa enfermedad o la situación que tú estás viviendo. Porque más que Dios desear sanarte, que lo puede hacer, Dios desea que tú tomes una decisión seria por Él. Que no busques una religión, que no busques una persona en esta tierra, que no busques una denominación como tal, que no busques un lugar como tal, sino que tú lo busques a Él. Quizás esa es la razón por la cual el Señor ha hecho ese trato contigo, te está pasando por esa prueba. Pero ¿por qué no le dices en esta hora: Señor, yo quiero tomar una decisión muy seria en mi vida y quiero a partir de este momento confiar absolutamente en ti, Dios? Ya no quiero confiar más en mis fuerzas. Ya no quiero hacer las cosas a mi manera, Señor. Fórmame y hazme como tú quieres que yo sea, Dios. Si hay cosas que tienes que quitar de mi vida, quítalas. Estoy dispuesto, Señor, a obedecer tu voluntad. Estoy dispuesto que aunque esa voluntad tal vez sea muy dura para mí, pero no me importa, Señor. Simplemente quiero obedecerte en esta hora. Quiero caminar como tú dices, Señor. Y si como resultado de perdonarme mis pecados y de darme la salvación, tú me quieres sanar, Dios, haz lo que tengas que hacer. Si hay un propósito, si hay un plan en mi vida, Dios, yo simplemente quiero caminar en tu voluntad. Hoy límpiame, Señor, de toda maldad. Y no importa lo que tú hayas hecho, no importa cómo hayas vivido, no importa tu pecado, tu maldad, pero si tú oras con todo tu corazón, le pides perdón al Señor, te arrepientes de tu pecado, tú vas a tener esa autoridad que Dios nos hablaba en primera instancia. Y como resultado de tu conversión, como resultado de tu volverte a Dios y poner tu fe y tu esperanza, Dios te da como regalo al Espíritu Santo de Dios. Y si tú ya con el Espíritu Santo, Él te convence de toda verdad y comienzas a desarrollar el fruto del Espíritu Santo que dice Gálatas 5, 22 y 23. Entonces tú comienzas a tener paz, amor. Tú comienzas a amar tanto a Dios que repudias el pecado. Si tú verdaderamente eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tú rechazas lo que Cristo rechaza. Y si Cristo rechazó el pecado, tú como hija de Dios, tú como hijo de Dios, también tienes que rechazar el pecado. Entonces vive en armonía con Dios. Vive en congruencia con Dios. Y entonces las oraciones, cuando tú las hagas, cuando yo las haga, vamos a ver la respuesta. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por esta linda oportunidad, este tiempo que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque nuestro anhelo es cumplir tus designios, es cumplir tu propósito, Señor. Ayúdanos a caminar como tú quieres que nosotros andemos en esta tierra. Nos entregamos a ti, Señor, y queremos renovar
Queremos fortalecernos en la fe. Queremos volver, Señor, a tener esa relación que teníamos desde el principio, Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.